de la investigación del atentado de hace exactamente una semana contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora tiene la gentileza de atendernos Julio César Martínez, que es senador nacional de Juntos por el Cambio, ex ministro de Defensa de Macri y bueno, un miembro radical de la coalición opositora. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda. Sí, ¿qué tal, Alejandro, al equipo y a la audiencia? Gracias por atendernos, Julio. Estoy acá con Noelia Barral Grijera, con Alejandro Wall. Cuénteme, usted hoy qué opinión tuvo respecto de la sesión que convocó el bloque oficialista para condenar el atentado contra Cristina Kirchner. Bueno, la verdad que ante todo quiero condenar ese ataque. La verdad que cada vez que veo las imágenes me da bronca y impotencia. No puedo creer que en estos tiempos, a tantos años de democracia, haya pasado lo que pasó o alguien pueda hacer lo que hizo o intentó hacer. Me parece que es algo repudiable y lo repudiamos con toda la fuerza. Bueno, lo demás creo que hicimos lo que teníamos que hacer en su momento, repudiar el hecho. Cuando fue el atentado, nosotros estábamos terminando la sesión el jueves pasado y estaba al poco momento de que terminó la sesión, ocurrió el atentado. Por eso pudimos juntar los bloques nuestros, el bloque oficialista, se juntó el conjunto de la Cámara de Senadores, se hizo un documento conjunto, se repudió el hecho, se hizo una tipo conferencia de prensa, donde el secretario parlamentario leyó eso. Bueno, después el sábado se hizo una sesión el diputado no estaba sesionando, entonces se juntaron el sábado, hicieron lo mismo, lo propio. Después se hizo una marcha, bueno, esa misma al otro día, el viernes. Bueno, creemos que ya fue repudiado y creemos que era innecesaria la sesión y sobre todo sesionar por un solo tema cuando hay tantos temas importantes, y seguimos en el Senado, bueno, con este tipo de agendas, ¿no? Esto no implica que usted crea, como dijeron algunos referentes de la oposición, que se esté haciendo un uso político del atentado, ¿o sí cree que se lo está haciendo? Yo creo que en cierto nivel sí. Me parece que hay cuestiones innecesarias o sobreactuaciones o intentos de victimización o de desviar la atención. Me parecía que o que se podía hacer algo, o el repudio ya está hecho, está manifiesto. Creo que además la sociedad en su conjunto ha repudiado esto. Bueno, no toda, ¿no? Porque la presidenta del PRO, que es el principal partido de la coalición que usted integra, que es Patricia Bullrich, dijo que no lo condenaba y que no lo iba a condenar tampoco. Ayer habló por primera vez. Bueno, la verdad que no la escuché, pero bueno, tendrá sus argumentos y los respeto. ¿A usted no le parece que, así como usted me dijo al principio de esta conversación, que es algo terrible para la democracia y que es muy repudiable, corresponde que lo haga el partido opositor más importante? Lo hizo, se hizo y se firmó y lo que se aprobó en la Cámara de Diputados lo aprobó el PRO y todos Juntos por el Cambio y todos los partidos, y en el Senado lo mismo. O sea que esto está repudiado ya. Perdón, Julio, buenas tardes. Le habla Noelia Barral Grijera. En el Senado no. En el Senado ustedes no participaron de la sesión en la que efectivamente el Senado, como institución de la democracia, repudió el atentado. Bueno, justamente explicaba que justo el jueves, cuando ocurrió esto... Claro, pero ahí se juntaron para una foto, no fue una sesión. No, se hizo una declaración conjunta, se la firmó, se la leyó, se la aprobó, bueno, se estuvo de acuerdo y se actuó en consecuencia. Lo que lo demás ya creo que es una sobreactuación, que bueno, que está bien que la haga el partido de gobierno, que la haga el Frente de Todos, está en su derecho, pero
Pero bueno, nosotros ya hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. Me parece fuerte que le llame sobreactuación a la convocatoria a una sesión para repudiar un intento de asesinato. Está bien, acepto su opinión. Julio, ¿cómo le va, Alejandro Boll? ¿Cuál es la reacción que tenía que tomar entonces el Frente de Todos o el sector político al que representa Cristina Fernández de Kirchner? Más allá de que de ese sector político, ella es vicepresidenta de la Nación. ¿Cuál era el camino que tenía que tomar para que ustedes pudieran sentarse hoy y para que pudieran acompañar un repudio que me parece que excede, ¿no?, las diferencias políticas? A ver, el repudio ya lo hicimos y lo acompañamos. Lo hicimos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, lo hicimos en nuestras redes sociales, lo hicimos, lo hicieron nuestros gobernadores, lo hizo, bueno, no sé, quién más quieren. Y estoy de acuerdo y me parece que está todo su derecho, el Frente de Todos, de hacer todo lo que quiera hacer. No, bueno, pero justamente lo que hace ruido es que no se puedan poner de acuerdo ni en esto, ¿no? En que no hay que pegarle tiros a personas que ocupan cargos importantes dentro del Estado, como es una vicepresidenta. Ustedes en general hablan de respetar las instituciones, los radicales, digo, Juntos por el Cambio en general. ¿No es una institución la vicepresidenta? A mí me da la sensación que sí, y me da además la sensación de que usted también lo piensa, por lo que me dijo al principio de la entrevista. A ver, nosotros no estamos de acuerdo con eso, nos pusimos de acuerdo en repudiamos, firmamos en senadores un documento conjunto y entendemos que ya está suficiente. Mire, escuchemos juntos lo que dijo ayer Patricia Bullrich, que yo le comentaba. Son 20 segunditos, ¿lo escuchamos juntos? Considero que todo hecho de violencia es absolutamente condenable, pero como conozco la forma actual del kirchnerismo desde hace muchos años, me pareció prudente esperar la palabra presidencial anunciada por cadena nacional, nada más ni nada menos. Cuando vi la bajeza del presidente planteando que el hecho era, digamos, un lobo solitario, una persona, pero que había instigadores y que estos instigadores eran la prensa, la oposición y la justicia, desvirtuó totalmente la posibilidad de ese momento de los argentinos y lo convirtió en la radicalización partidista autocrática que vivimos. Yo salí con una posición muy clara. ¿Usted cree que es una posición autocrática? ¿Cree que el presidente está culpando a la oposición toda por lo que ocurrió hace una semana? Y es lo que dijo el presidente. La verdad que lo que hizo el presidente no estoy de acuerdo. Y coincido con Patricia. Echarle la culpa a todo el mundo y llamar a un feriado innecesario para hacer una convocatoria cuando lo que tenía que hacer un jefe de Estado es apaciguar, es tranquilizar, es pedir que sigamos en funciones, que trabajemos, que se necesitaba tranquilidad. Él sale culpando a la prensa, a la oposición, a todo el mundo. Bueno, no es lo que escuché yo en la cadena nacional. No responsabilizó, no culpó, mencionó discursos de odio que efectivamente están. Usted en esto coincidirá conmigo. Hay gente diciendo zurdos de mierda en los canales de televisión abierta, en los canales de televisión de aire. ¿A usted eso le parece normal? Pero la campaña del odio está en primer lugar por el kirchnerismo. ¿Sí? Por el gobierno. ¿Usted escuchó decir alguna expresión parecida a esta que le acabo de decir yo a algún miembro importante del gabinete o algo así? Escúcheme, viven teniendo expresiones de odio, de discriminación, de estigmatización a la oposición, al campo, a la prensa, a los jueces, a la corte. ¿Pero cuál, Julio? ¿Cuál? Dígame un par, porque yo así con esta violencia, con esta virulencia, no recuerdo, francamente. Y quieren hacer un paro general hasta que se vaya a la corte, estigmatizan a
a Comodoro Pi como Comodoro Pro. Bueno, la agenda de venganza e impunidad que tiene el kirchnerismo y que expresa la vicepresidenta de la Nación es evidente y es lamentable. Pero Julio, por ejemplo... Y que el Senado lo sí. suman a eso. Usted, Julio... En el Senado solo se tratan temas que le importan, no se trata nada que le importe a la gente, que tenga que ver con la inflación, con la... Discúlpeme, senador. Con los alquileres, con el tema senador, de la discúlpeme, el diputado... La Cámara de senador, de la hola, Nación ¿me escucha? trata todos los temas que le importan a Cristina Fernández de Kirchner por el tema de su impunidad. Le quiero hacer una consulta La específica. reforma judicial, la ampliación de la Corte, el tema de modificar el Consejo de la Magistratura para poder cooptarlo, el dividir el bloque para ver si de quedarse con un miembro más. Han carpeteado a militares. No, bueno, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo le estaba preguntando. Francisco Sánchez, senador, una sesión solamente para tratar esto y no se trata tanto tema. Senador, ¿puede escuchar un segundo? Senador, discúlpeme, le quiero hacer una pregunta a mi compañero. Un rato. Francisco Sánchez, que es diputado de Juntos por el Cambio, llegó a pedir la pena de muerte de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hubo algún tipo de expresión que usted pueda ubicar en ese tono de algún sector que no sea de Juntos por el Cambio, hacia Juntos por el Cambio? ¿Han habido manifestaciones y movilizaciones de partidarios de Juntos por el Cambio en donde se han puesto hasta ataúdes y gente colgando de una horca? ¿Hay algo similar que usted haya visto en alguna manifestación que no sea? Bueno, yo me acuerdo cuando el kirchnerismo le mandaba a poner afiches de periodistas y los mandaba a escupir. Y me acuerdo cuando hacían expresiones a Macri desde el primer día que asumió, ya lo amenazaban con el helicóptero y le hacían memes con los helicópteros y le mandaban a pedir el helicóptero y le ponían el helicóptero. Claro, lo que pasa es que... Le armaron el club del helicóptero. Lo que pasa es que esas dos cosas... Le tiraron 15 toneladas de piedra al Senado no, bueno, de la claro, Nación, pero usted está... que aprobaba. ¿Cómo sabe que son 15 toneladas? Una fórmula que ataba a la inflación y claramente esa fórmula es mejor que la actual y cuando han aprobado la actual, que la sacaban en un país con norma inflacionaria y con prácticas inflacionarias, descolgaban al ajuste de la jubilación a la inflación, no hubo una sola piedra, no hubo una sola marcha, no hubo una sola preocupación, no hubo un solo llanto. Desde tantos que lloraban por los jubilados, ahora están todos de funcionarios y se olvidan de los jubilados. Lo que pasa, Julio, es que eso que usted dice, por ejemplo, lo de los periodistas que hacían tiro al blanco en la plaza con caras de periodistas, eso lo hizo una organización social y ese día no había dirigentes de aquel oficialismo. Bueno, usted está hablando de algo que pasó hace 10 años. Hizo una agrupación claro, pero política que no es Juntos por el pero Cambio, esos días, pero en esas marchas estuvieron presentes Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. En esas marchas que le acaba de mencionar mi compañero, donde había esa simbología tan violenta, estaban los principales referentes del PRO presentes, pasando por al lado, sacándose fotos con los manifestantes. Entonces, es cierto que esa violencia no se ve simétricamente contra ustedes. Ah, usted también estuvo, mire. En alguna de esas marchas y de esas cosas de los ataúdes me enteré después por la prensa. Yo no fui a marchar por esas cosas y yo lo repudio. Y nadie está de acuerdo, y no es una cuestión que haya hecho nuestra fuerza, y no estamos de acuerdo. Bueno, Julio, se me acaba el tiempo, pero me pregunto, ¿qué de lo que hicieron ustedes, los políticos, digo, oficialistas y opositores de esta última semana, le hace pensar que esto no puede repetirse dentro de una semana o dos, contra otro dirigente, contra un periodista, contra cualquiera? No, ojalá que no se repita. Claro, ojalá que la justicia llegue, ojalá que no haya un juez militante que ordene a la policía de la ciudad a retirarse, ojalá que no haya una vicepresidenta que pida que las cámaras que están cerca de su casa las haga sacar, ojalá que todos actuemos en consecuencia, ojalá que la justicia presidencial, ya que corren a la policía de la ciudad, la próxima vez actúe a la altura de las circunstancias, porque dejó mucho por desear y tuvo un comportamiento muy lejos de los profesionalismos. Ojalá que muchas cosas. Senador, gracias por este rato. Hasta luego. Gracias.
Julio Martínez, exministro de Defensa de Macri, senador de Juntos por el Cambio, que se negó a participar de la sesión en repudio al intento de asesinato a Cristina. Acá en Pasaron Cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la gente. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Ahora que muy bien, y ya listo para